Buenas noches, mis hermanos y amigos. Desde su canal La Sal de la Tierra, transmitimos para todos ustedes desde Honduras, desde el municipio de Tatumbla, Francisco Morazán, Honduras, Centroamérica, para el mundo. Este canal fue hecho con el propósito de evangelizar a todas las generaciones, niños de 7 años, de 17, de 27, de 37, de 87 y de 97. Y si hay alguien que tiene 107 años y que es primera vez que va a ver este video, esta charla, esto es una historia que se las traemos para ustedes desde su canal La Sal de la Tierra. Sería bueno que se suscribieran al canal. Nadie de todo el mundo que ha iniciado ha empezado así como yo, con 50 suscriptores, o más bien con dos, como empecé este canal, mi esposa y yo. Y el propósito de esto es llevar un tiempo de meditación, un tiempo de oración. Y como dice la lección divina, que es un tiempo de contemplación en las lecturas. En esta historia de hoy vamos a invitar a entre 6 a 7 personajes de la Santa Biblia del capítulo 1 del primer libro de los Reyes. Y más o menos les voy a parafrasear la historia que se cuenta. Cuando David tuvo a su hijo Salomón, le prometió a su madre, a la madre de Salomón, que él iba a ser el sucesor, ya que Dios Padre le había dado, Dios Yahvé le había dado directrices de que quién le iba a suceder, que no iban a ser sus otros hijos que habían tenido con varias de sus esposas. Aquí entra lo que es el profeta Natán. No sé si se acuerdan ustedes o lo han leído, que cuando el rey David cometió el adulterio con Betsabé, que todavía ella era la esposa del general Urías, pero ese es un pecado que quedó perdonado, castigado hasta el extremo. Dios se enfureció, enfurecido en el sentido de que no deja a nadie sin merecido. No vamos a decir castigo, porque de la relación de Betsabé con David, el rey David, nace Salomón, y Salomón figura de Cristo. Él es el otro invitado a esta historia. Primero es del rey David, segundo Natán, profeta de Dios Altísimo, Betsabé, madre de Salomón, Salomón, Adonías o Adonais, hijo mayor del rey David. También hay otros personajes aquí que van a ir apareciendo de acuerdo a cómo vayamos relatando esto. Pues el rey David había ofrecido eh, la, ¿cómo decirle? Le había ofrecido el trono de su reino al hijo que tuviese con Betsabé, o sea, a Salomón. En cierto momento, el hijo mayor de David se reunió con parte del ejército y un sacerdote, y se proclamó rey, sí, a espalda de su padre, David. Él vino y gritó vítores de que él era el nuevo rey y que papá ya había muerto, y él se proclamó rey, cosa que no es así. La iglesia o el profeta Natán, ¿se acuerdan ustedes que en la historia de Saúl, Saúl fue ungido por el profeta Samuel o el profeta Elí? Pero uno de ellos tiene que ir ungir al rey, al sucesor del rey, y esto y lo otro, para que ustedes miren la, la importancia que tiene la iglesia sobre el gobierno de los pueblos, la importancia que tiene Dios sobre el gobierno de los pueblos. Veremos en esta ocasión cómo nos ilustra y cómo viene a ser figura para nosotros que estamos viviendo en el siglo XXI con esta historia de poder y humildad. Poder y humildad, sumisión, sumiso.
Veremos. Diremos en esta tarde noche: Señor, toca mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas tú, Señor, que nos das la oportunidad de podernos dirigir con palabras que tú mismo nos has escrito en esta santa palabra de Dios a través del Antiguo Testamento, que por ser antiguo no es que está desfasado. Señor, te pedimos por que nos des palabras de vida eterna, palabras de sabiduría, y que esta cita nos sirva para poder reforzar más nuestra fe y nuestra confianza en ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que junto con el Espíritu Santo es un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como les decía, vamos a traer varios personajes y empezamos con el personaje que entra en esta historia. Del primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 11. Entonces Natán dijo a Betsabé, la madre de Salomón: ¿no sabes que tenemos un nuevo rey, Adonías, hijo de Jawid? Y David, nuestro Señor, no tiene idea de esto. Ahora le doy un consejo. Ahora te doy un consejo, y es que quieres salvar tu cabeza y la de tu hijo Salomón. Anda a ver al rey David y dile: el rey mi señor se dignó a hacer este juramento a su sirvienta, quien reitera después, a su sirvienta, quien reinará después de mí es tu hijo Salomón. Él se sentará en mi trono. Recuerden que esta fue una promesa que le hace el rey David a Betsabé. ¿Cómo es que Adonías ahora se hace rey? Y mientras estés tú hablando con el rey, yo estaré luego y reafirmaré tus palabras. Vamos a volver a leer para que nos enfoquemos en la lectura. El profeta Natán, el que días anterior le había dicho al rey David que su pecado que había cometido con Betsabé, el Señor no le había gustado y que iba a padecer. Iba a padecer y iba a ser castigado. Pues este mismo Natán habla con Betsabé, madre del rey Salomón, del próximo rey, que iba a suceder a David. Y le dice: Adonías, el hijo mayor de David, se ha proclamado rey a espaldas del rey David. Entonces, claro, no le da el consejo. Ahora te doy un consejo. Es que si quieres salvar tu cabeza y la de tu hijo Salomón. ¿Por qué le dice eso? Aquí está en el versículo 12. Te doy un consejo si quieres salvar tu cabeza y la de tu hijo Salomón. ¿Por qué? Porque en el pleito del trono entre hermanos, al faltar el rey David, ya se había proclamado rey Adonías, y lo más seguro era que iba a mandar a decapitar tanto a la madre como a Salomón. Entonces le dijo Natán: anda a ver al rey David y dile: el rey mi señor se dignó a hacer este juramento a su sirvienta, quien reinará después de mí es tu hijo Salomón. Él se sentará en mi trono. Aquí viene otra pregunta, siempre siguiendo la plática con el profeta Natán. ¿Cómo es que ahora se hace rey? Y mientras estés tú hablando con el rey, yo estaré luego reafirmaré tus palabras. O sea, el consejo que le da el profeta Natán a Betsabé es que le haga preguntas al rey David de cómo es que se ha proclamado rey Adonías, y en eso va a llegar él. Por eso son las
preguntas que aparecen aquí. ¿Cómo es que Adonías ahora se hace rey? Y mientras estés tú hablando con el rey, ¿con quién? Con el rey David. Mientras Betsabé estaba hablando con el rey David, iba a aparecer Natán, profeta de Dios Altísimo, y le va a decir, yo entraré luego y reafirmaré tus palabras. ¿Qué le va a decir? Si es cierto, allá abajo está proclamándose rey Adonías con todo el mundo ahí, están haciendo unas celebraciones y han matado bueyes, cabras y todo el cuatro para proclamarse rey. Ahora entra en el versículo 15. Betsabé, madre de Salomón, le dije. Betsabé se dirigió pues a la pieza del rey, que era muy viejo y era cuidado por Abixag de Sunam. Como dice que David ya estaba muy viejo y era cuidado por Abixag, una muchacha que entró ahorita a la historia. Después en el siguiente capítulo, si lo van a leer en el capítulo 2, que creo que sí lo vamos a desarrollar, porque aquí entra una historia de intercepción que intercede, pero esa es otra historia para después. Se arrodilló y se postró delante del rey. ¿Quién se arrodilló? Betsabé, que era esposa de David, se arrodilló ante él. Este le dijo, ¿qué quieres? Respondió, ¿no hizo mi señor un juramento a su sirvienta por Yahvé, su Dios? Tu hijo Salomón reinará después de mí, él se sentará en mi trono. Pues bien, Adonías se ha proclamado rey sin que tú, mi señor rey, lo sepas. Lo mismo que le había dicho el profeta Natán, que le hiciera los comentarios que Adonías se había proclamado rey sin que él supiera, y se proclamó rey a espaldas del rey David. Luego, en este versículo 19 dice, inmoló una cantidad de bueyes, de terneros gordos, de carneros, invitó a todos los hijos del rey, o sea, a todos sus hermanos, los hijos de David fueron invitados, como también el sacerdote Ebiatar. Aquí ya viene otro personaje, Ebiatar, un sacerdote que eran los que tenían que proclamar una vez muerto el rey, era el sacerdote el que proclamaba quién era el sucesor. Entonces, él llevó a Ebiatar, sacerdote del rey David, para que lo proclamara rey, y al general Joab. Ya aparece Joab, otro personaje, pero no a tu servidor Salomón. O sea que él sabía, Adonías sabía que quien iba a proclamar rey, el sucesor del rey David, era Salomón. Por eso no lo invitó y él se proclamó junto con los otros tipos. A eso nosotros le llamamos conspiración. Eso es, conspiraron contra el rey porque el rey no había muerto. Ahora en el versículo 20 dice, mientras tanto, todo Israel tiene los ojos fijos en ti, el rey mi señor, para que tú designes quién es el sucesor. Vamos ahorita por el versículo. Todo el pueblo de Israel tiene los ojos puestos en David, en el rey David. ¿Quién es el que va a ser el sucesor? No están los ojos puestos en Adonías, aunque él ya se proclamó rey y aunque debió haberle dado algo, nosotros decimos aquí en nuestro país, alguito, así como los presidentes compran conciencias de las Fuerzas Armadas, pues lo mismo está haciendo aquí este rey, porque ya tiene el general Joab de su lado, ya tiene un sacerdote también de su lado. Y así es que el poder corrompe y el poder se comparte para que este poder esté dentro de un país y no se diga nada, es que debe de haber corrupción, debe de haber pago de favores, debe de haber división de dineros, como lo dice nuestro querido y valiente pastor, nuestro padre Luis Toro. Lo más seguro que lo mismo esté pasando con nuestros hermanos de la República de Venezuela. Ya seguimos en este
versículo 21. ¿No ves que cuando el rey mi señor se acueste con sus padres, yo y mi hijo Salomón pagaremos todo esto? Si ustedes o yo nos ponemos a discernir qué significa este versículo 21, ¿no ves que cuando el rey mi señor se acueste con sus padres, o quiere decir que cuando ya lo entierren junto a sus padres, cuando David muera y sea enterrado junto a sus padres, pues tanto ella como Salomón pagarán con sus vidas, porque él es el rey detrás del trono? Adonías va a quererlos matar. Ahora entramos al versículo 22 para que podamos nosotros determinar cómo se va desarrollando esta trama para poder recuperar en buena fe, y cómo interviene el Señor a través de sus profetas. Porque como dirán muchos que no confían en los hombres, pero no son ángeles del cielo los que han venido a ayudarte, sino que Dios hace por medio de sus hijos, de sus santos, por medio de sus hombres fieles, ha hecho la historia en este mundo. En el versículo 22, en el 21 ya le había dicho Betsabé al rey David que cuando él muriera, pues Adonías iba a matarlos a él, a ella y a Salomón. Aún no había terminado de hablar cuando llegó el profeta Natán, lo que habían acordado, que él iba a entrar. Cuando yo estuviera hablando con el rey, él iba a entrar. Entonces, aún no habían terminado de hablar cuando llegó el profeta Natán. Le anunciaron al rey: aquí está el profeta Natán. Entró donde el rey, se postró con el rostro en tierra. Sumiso, humilde el profeta ante el rey, y luego dijo: Señor rey, a lo mejor decidiste que Adonías sea rey después de ti y que se siente en tu trono. Pues ahora bajó a inmolar una cantidad de bueyes y tememos, vamos a ver, y terneros gordos. Invitó a todos los hijos del rey y a los jefes del ejército y al sacerdote Ebiatar. Estos momentos están comiendo, tomando con él, y exclamaban: viva el rey Adonías. Pero yo, tu servidor, el sacerdote Sadoc, Banaías, hijo de Joiada, y tu servidor Salomón, no fuimos invitados. ¿Es posible que esto proceda del rey, mi señor? ¿Es posible que hayas ocultado a sus servidores en nombre del que se sentará en el trono después de él? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Seguramente todas estas preguntas que le está haciendo tanto Natán como Betsabé al rey David es para que hacerle reaccionar, y que lo que se está tramando, lo que se está conspirando en contra de él, en contra de su reino, es lo mismo que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Lo que se conspira en contra de la iglesia, otros se proclaman pastores de la iglesia de Cristo, y muchos han cambiado definitivamente los sacramentos y han hecho de la iglesia no sé ni qué palabra emplear, pero la iglesia es protegida por Cristo, y así como el profeta Natán ha venido para que dándole y exclamándole, aquí nosotros en nuestro presente podemos decir que nuestro pastor y guía tiene que pedirle sabiduría a nuestro Señor Jesucristo para poder guiar su iglesia, nuestro Papa Francisco, que cada vez sus palabras para bien son transformadas en malinterpretadas, en cosas que no. Les voy a poner un ejemplo. Dice el Papa Francisco: toda persona, aún las personas cuyo sexo es indiferente, o llámenlo ustedes, ya saben de qué hablo, ellos tienen derecho a un hogar.
pero a permanecer en un hogar. Ellos tienen derecho a tener una mamá, un papá y alguien que les ame. Y eso fue llevado hasta los extremos de tal manera de que se tergiversó por buenos y malos, por bandidos y no bandidos, por cobardes y valientes. Y al igual que se conspira contra la iglesia, también se conspiraba contra el reino. Ahora vamos a ver cómo ilustrado esto lo vamos a ir leyendo. Primera de Reyes 1 del 11 al 13. El profeta Natán, profeta de Dios, se reúne con Betsabé, madre de Salomón, y le dice que, ¿qué le dice? Vamos a ver acá. Que visite al rey David, que ya está viejo y en cama, y le diga que la promesa que le hizo a él en el no se está llevando a cabo. ¿Acaso él dio la orden de que su otro hijo mayor sea el que le suceda en el trono? ¿Y dónde está la promesa que le hizo a ella de que su hijo Salomón era quien iba a sucederle? Eh, ya el rey David estaba enfermo, ya entrado en años, y estaba siendo cuidado por Abisag. Ella la cuidaba. Mientras tanto él estaba en cama, el otro hijo, Adonías, hijo del rey David, se proclamó rey y llevó al sacerdote Abiatar, también al rey, también a Joab, general, y a otros hermanos de él, hijos del rey David. ¿Para qué? Para conspirar y quitarle el reino mientras estuviese vivo. Pero el pueblo estaba pendiente de la salud o de la decisión de lo que tomara el rey David, porque él estaba en cama y el pueblo no estaba con Adonías, que se había proclamado rey. Pues en esta conspiración le dice que hable Betsabé para que detenga esa conspiración. Y así lo hizo. Así lo hizo. Dios estaba con él, Dios estaba con Salomón. Salomón visitó ya a su padre, Salomón, Sadoc, Natán, rostro en tierra, David y, y los demás. Primera de Reyes 1, 26, 27, 21. Es bien difícil. Es difícil, hermanos, poder balancear lo que es el poder de con con la fe, porque como se dice, el poder corrompe. El poder lo, eh, es, es como tener a una cabra cuidando un repollo. ¿Cómo así? Una cabra cuidando un repollo. Imagínense ustedes, hermanos, el rey David dice la palabra del Señor en los libros del profeta Samuel, porque tanto Samuel se refiere al rey David y el profeta Elí. Elí era el profeta que estaba en tiempos de Saúl. Samuel estuvo en tiempos del profeta del rey David, y ahora Natán en tiempo del profeta Natán en tiempo de Salomón. Para gobernar al pueblo de Dios, Dios no se aparta del pueblo, y es por eso que cuando dicen, porque el sacerdote habla y le dicen la homilía a los gobernantes o a los alcaldes, ellos le gritan: ustedes dedíquense a llevar las almas a Dios, y que ustedes a condenárselas y llevárselas al demonio. No, tanto el profeta Natán como el profeta Elí como el profeta Samuel tienen que cuidar las almas, tienen que jugárselas de una, todas de una. Nosotros
que estamos en esta tierra, en este mundo que Dios ama tanto y que el mundo ha tratado de señalarlos y hacernos creer que no tiene nada que ver la iglesia con el Estado, pues sí, porque el mismo pueblo que va a la iglesia es el mismo pueblo que paga los impuestos y que son algunas veces robados, otras veces invertidos, algunas veces estafados. ¿Por qué? Porque una jeringa que vale 10 centavos de dólar, el gobierno se la venden en $1 o quizás más, eh, por por enriquecerse ellos. Pero el poder corrompe. Si te voy a proclamar rey, pero yo voy a ser el general del ejército, y claro, un brazo armado es una autoridad. Yo te voy a proclamar rey, pero yo voy a ser el sacerdote que va a estar al par tuyo y todas las primicias y que lleve el pueblo, nosotros nos las vamos a quedar. Rapidito, la vida pasa y cuando menos se acuerda, está uno enfermo. A estos que gobiernan nuestros países, máximo en los países más pobres. Recuerden que el tiempo de vida es bien corto, pero el infierno es eterno. Y no es que nosotros estemos proclamando que queremos el infierno para ellos, de ninguna manera. Que sean hombres de bien. Si Dios les ha puesto en un puesto tan importante para que gobiernen el pueblo de Dios, lo mejor que debe de hacer en esos días, 4 años, 8 años que Dios les da, que hagan la diferencia y que pongan la semilla para que otros gobernantes vengan con temor de Dios, para que el pueblo que espera, el pueblo se llena de esperanza y no solamente esperanzas porque Dios no va a bajar del cielo a entregarles un medicamento, aunque muchas veces lo hace, pero a través de nosotros mismos. Pero sí las esperanzas puestas en Dios de que va a llegar alguien con un corazón ligero, con un corazón de pueblo. Es difícil, hermanos, poder ser iglesia y al mismo tiempo poder ser pueblo. ¿Por qué? Porque se siente uno abandonado por estos gobiernos y tanto unos quieren sucederle, llevarle, robar. Es bien difícil. Pero no es imposible cuando tenemos la mirada puesta en el Creador, en Dios. Vamos a, espero poder haber llegado a cada uno de ustedes con esta historia de los hijos queriéndole quitar desde su lecho de muerte el trono arrebatado a David. Pero Dios siempre se mueve de forma misteriosa. Así es, Dios prepara rostro en tierra el profeta Natán, el profeta de Dios, ante el rey David, moribundo, pero aún guardándole el respeto. Salomón, el que le va a suceder, y el sacerdote Sadoc y otros personajes más en esta historia. Señor Dios Santo y Poderoso, te damos gracias porque este día nos has dedicado en este tema tan polémico, en este tema tan que muchos dirán, ¿y dónde está la evangelización aquí? Porque nosotros, aparte de que somos pueblo, también somos el pueblo de Dios, aparte de que somos el pueblo de esta nación, también somos iglesia y somos los mismos, los que elegimos aparte de nosotros, así como el Señor elige sacerdote entre medio de nosotros para que podamos llevar la palabra del Señor, así también se eligen presidentes de en medio de nosotros y gente que dirija los puestos del Estado para que sean hombres de bien. El tiempo pasa bien rápido y cuando se acuerda están en cama
viejos y doblados, y vamos a dar cuentas. Y al que al más se le confió va a tener que dar más cuentas, más cuentas. Así es que todo esto te lo pedimos y agradecemos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, que junto con el Espíritu Santo es un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu gozo, de tu paz, de tu amor. A ti, divino Espíritu, que eres Dios, a ti sea la gloria, la adoración, el poder por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les digo, suscríbanse, pórtense bien. Si no les ha gustado el tema y lo vieron hasta el final, compártanlo con alguien para que también mire el castigo de escuchar. El castigo, pero pónganle atención, no solamente jóvenes, jóvenes. Quisiera hablarle con palabras tan sencillas a ustedes jóvenes que van a ser los viejos del futuro, los futuros gerentes, los futuros jefes o dueños, los futuros maestros, los futuros médicos, para que en el nombre de Dios ustedes amen a sus pacientes, a sus alumnos, a su pueblo, a su grey, los futuros sacerdotes de este pueblo. Bye bye, pórtense bien, pórtense bien.